La revista El Metiche, primera revista de humor morelense, y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presentan el proyecto La Historia de México en la Historieta. Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de Asbaje y Ramírez nace el 2 de diciembre de 1648 en San Miguel Nepantla. A los 3 años de edad aprendió a leer y escribir, ayudada por su abuelo materno don Pedro, pues su padre era un viajero constante. Tenía 8 años cuando falleció su abuelo. Poco después fue llevada a vivir con sus tíos a la Ciudad de México. La inteligencia y dedicación en la ciencia y las artes de Juana asombraron a los virreyes de la Nueva España, de manera que a los 16 años ingresó a la corte virreinal como dama de compañía de doña Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Cuentan que el virrey mandó a traer a no menos de 40 sabios universitarios, entre teólogos, escritores, filósofos, matemáticos, historiadores, poetas y humanistas, para que examinaran los conocimientos de la excepcional adolescente. Y ante el asombro de la ilustrada concurrencia, contestó satisfactoriamente todos los cuestionamientos que se le hicieron. Juana de Asbaje tenía 18 años cuando ingresó al convento de San José de las Carmelitas Descalzas. Consideraba que este era el lugar apropiado para continuar su dedicación al estudio y a las letras, pues la sociedad de aquel entonces no permitía el ingreso de las mujeres a la universidad. A los 21 años, Juana Inés tomó los hábitos como Sor Juana Inés de la Cruz, en el convento de la Orden de San Jerónimo. Era el 3 de febrero de 1669. La celda que ocupaba en el convento era muy concurrida por personajes ilustres y distinguidos de la época. La misma esposa del virrey era su asidua visitante. También la frecuentaba a menudo el jesuita físico, astrónomo y matemático don Carlos de Sigüenza y Góngora. Sor Juana escribió poemas, romances, epístolas, sonetos, villancicos, algunos por encargo, los cuales le traían remuneraciones. Así también adquirió un clavecín con el que componía sus piezas musicales. En 1690 en España se publica su primer libro, Inundación Castálida. En ese mismo año en México se publica El Divino Narciso, a instancias de la esposa del virrey en turno. En España fue bautizada como la 10ª musa por la exquisitez de su poesía. Los triunfos de Sor Juana y la lluvia de merecidos halagos motivaron que se urdieran planes perversos para callarla. Cierto día, a Sor Juana llegó una carta solicitándole comentar un sermón pronunciado en 1650 por el padre Vieira. La petición era del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Juana escribió una crítica fundada del sermón. Al leerla el obispo solicitante primero elogió a Sor Juana por su lucidez, pero a la vez le criticaba y reprendía su falta de humildad ante una eminencia. Eso fue solo el inicio para desatar una campaña del poder eclesiástico en su contra. Su pecado era ser mujer, ser inteligente, ser independiente y defender su derecho a pensar y escribir. El 5 de marzo de 1694, ante la feroz persecución, renuncia a las letras. Con sangre firma su despedida. He sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo,
Juana Inés de la Cruz. El 17 de abril de 1695 deja este mundo, aunque ya había sucumbido antes, cuando le arrebataron sus derechos de mujer pensante, lúcida y profunda. Esta publicación, Sor Juana Inés de la Cruz, 3 siglos de inmortalidad, 1695-1995, fue una producción del Instituto Mexiquense de Cultura. El guión fue escrito por Delfina Cariaga y los dibujos fueron realizados por el gran maestro Antonio Cardoso Gutiérrez.